Un siglo después, su historia volvió a respirar. En la Sevilla de 1888, el destino de una humilde costurera quedó sellado por una sola gota de sangre sobre un vestido de seda. Durante más de un siglo, su historia fue solo un susurro en los pasillos de servicio del Palacio de los Balcázar, una anécdota de un amor prohibido que la aristocracia se encargó de enterrar bajo capas de silencio y desdén. Nadie supo realmente qué ocurrió entre la joven de manos maltratadas y el heredero de una de las familias más poderosas de Andalucía, hasta que un viejo diario, encontrado tras el falso fondo de un costurero, reveló la verdad de una pasión que se atrevió a desafiarlo todo. Cómo un amor nacido de una herida compartida y un gesto de piedad pudo desafiar las barreras infranqueables de una sociedad que separaba a los amos de los siervos. Y cómo pudo sobrevivir al peso del olvido y la vergüenza. Antes de contarte qué revelaban esas páginas sobre el destino de Isabela y el joven heredero, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, lo que el tiempo intentó silenciar te conmoverá hasta el alma. Isabela Montes no conocía el sol. Su mundo era el taller de costura de doña Elvira, un sótano húmedo donde el aire olía a polvo, cera, y al esfuerzo de mujeres invisibles. A sus 21 años sus manos, aunque jóvenes, ya estaban marcadas por miles de pinchazos de aguja, callosas y ásperas, pero capaces de crear una belleza que ella jamás podría vestir. Cada puntada era un acto de supervivencia, un pequeño sacrificio para cuidar de su madre enferma, la única familia que le quedaba. Vivía en un mundo de resignación silenciosa, soñando no con bailes ni joyas, sino con la simple dignidad de firmar su arte con su propio nombre, un anhelo tan lejano como las estrellas. A pocas calles de esa penumbra se alzaba el Palacio de los Balcázar, un universo de espejos dorados y suelos de mármol tan fríos como los corazones que los habitaban. Allí vivía don Alejandro de Balcázar, el heredero, un joven cuya alma sensible se asfixiaba bajo el peso de las expectativas familiares. Su destino ya estaba escrito, un matrimonio de conveniencia con Elena, una dama de linaje impecable y corazón vacío, un pacto diseñado por su madre, la déspota doña Leonor, para asegurar el poder de la familia. Alejandro caminaba por esos salones como un fantasma, atrapado en una jaula de oro, anhelando una autenticidad que su mundo le negaba por completo. El destino, sin embargo, tiene una forma cruel de tejer sus propios patrones. Una noche, justo antes del gran baile de compromiso que sellaría el futuro de Alejandro, Isabela fue llamada de urgencia al palacio. El vestido de Elena, su obra maestra, una cascada de seda y encaje en la que había trabajado durante meses, se había rasgado. La tensión en el aire era insoportable. Mientras trabajaba con manos temblorosas bajo la mirada impaciente de las criadas, la aguja se le clavó en el dedo. Una sola gota de sangre, roja y viva, manchó la inmaculada tela. Era la marca de su mundo invadiendo el de ellos, una mancha que significaba la ruina. Fue en ese instante de pánico que don Alejandro entró en la habitación. No vio a una sirvienta torpe, sino a una joven aterrada, intentando limpiar su propia sangre del símbolo de su opresión. Su rostro pálido y sus ojos llenos de una desesperación silenciosa, le tocaron de una forma que ninguna dama de la alta sociedad había conseguido jamás. En lugar de la reprimenda que ella esperaba, él se acercó, tomó su mano herida con una delicadeza que ella jamás había conocido, y con su propio pañuelo de lino, limpió la pequeña herida. Por primera vez en su vida, alguien curaba sus heridas en lugar de causarlas. En el silencio del palacio, sus miradas se encontraron, y en ese cruce de mundos, un amor imposible y peligroso acababa de nacer. Aquel instante de ternura fue tan efímero como el aliento en una noche de invierno, pero el calor de su mano se desvaneció, tan pronto como Isabela regresó a la realidad de los pasillos de servicio, donde las miradas de las otras criadas ya tejían un relato de desdén y sospecha. No hizo falta que nadie dijera una palabra. El gesto de don Alejandro, tan puro y espontáneo, fue interpretado por los ojos del palacio como una transgresión imperdonable. Una peligrosa grieta en el muro que separaba sus mundos. La matriarca Balcázar, doña Leonor, cuyo poder residía en mantener ese muro intacto, no tardó en actuar. Para ella, la mancha de sangre en el vestido no era nada comparada con la mancha que una simple costurera podía dejar en el honor de su linaje. Isabela, sin saberlo, ya había sido sentenciada. Al día siguiente,
No fue llamada para recibir un pago o un agradecimiento, sino para enfrentar el frío juicio de doña Leonor. En el salón principal, bajo la mirada indiferente de retratos ancestrales, la matriarca la despidió con una crueldad calculada. No hubo gritos, solo palabras afiladas como cuchillos. Le dijo que su torpeza era inaceptable, que su presencia ya no era requerida, y que se aseguraría de que ninguna otra casa noble de Sevilla volviera a contratarla. Isabela no tuvo derecho a defenderse. Fue despojada de su sustento y de su dignidad en menos de 5 minutos, expulsada del palacio como si fuera una plaga. Mientras caminaba de regreso por las calles empedradas, el peso de la humillación era mucho más doloroso que el de la pobreza que ahora la esperaba. El sótano de doña Elvira le pareció más oscuro y asfixiante que nunca. Cada puntada en la seda ajena era un recordatorio de lo que había perdido. No un trabajo, sino la fugaz sensación de ser vista como un ser humano. Los días se convirtieron en una rutina de dolor silencioso. Trabajaba hasta que sus dedos sangraban de nuevo, pero esta vez no había nadie para curar sus heridas. El murmullo de las otras costureras se había vuelto hostil, alimentado por los rumores que se filtraban desde el palacio. La veían como una ilusa, una tonta que se había atrevido a soñar por encima de su posición. Isabela se refugió en el silencio, construyendo una muralla a su alrededor, mientras cuidaba de su madre, cuyo tosido parecía hacer eco de la fragilidad de su propia esperanza. Mientras tanto en el palacio, don Alejandro sentía su ausencia como un miembro fantasma. La buscaba con la mirada en los pasillos, esperando ver su figura discreta, pero solo encontraba el vacío. Su madre había orquestado su desaparición con una eficiencia escalofriante, respondiendo a sus preguntas con evasivas gélidas. Alejandro se vio forzado a continuar con los preparativos de su boda, a sonreírle a Elena, a participar en cenas donde la conversación era tan vacía como su propio corazón. Por primera vez, veía con claridad la crueldad que se escondía bajo el barniz de la nobleza. El palacio ya no era su hogar sino una prisión decorada con el oro de su apellido, y él era el prisionero principal, encadenado a un deber que le repugnaba. La única luz en esa oscuridad provenía de Ana, la joven criada que había presenciado la bondad de Alejandro. Conmovida por la injusticia, se convirtió en un puente secreto entre los dos mundos. A riesgo de perder su propio empleo, Ana visitaba a Isabela con excusas triviales, llevándole un trozo de pan dulce o un retal de tela sobrante. Pero su verdadero regalo eran las noticias. Le contaba que el señorito preguntaba por ella, que lo había visto caminar por los jardines con una tristeza que nadie más parecía notar. Eran migajas de consuelo, pero para Isabela eran un festín. Esas visitas clandestinas mantenían viva una llama diminuta en su alma, la prueba de que no había imaginado la conexión que sintió en sus ojos. Por las noches a la luz de una vela temblorosa, Isabela comenzó a escribir. En las páginas de un viejo cuaderno de cuentas vertía todo lo que no podía decir. No eran cartas que pretendiera enviar, sino un diario de su corazón herido. Describía con detalle el tacto de la mano de Alejandro, el color de sus ojos, la compasión en su voz. Escribía sobre la injusticia de un mundo que medía el valor de una persona por su cuna y no por su alma. Esas páginas se convirtieron en su único confidente, el único lugar donde su amor podía existir sin ser juzgado, sin ser aplastado. Era un acto de resistencia silenciosa, la creación de un archivo secreto de sus sentimientos, un testimonio de que, aunque el mundo la ignorara, su amor era real. Los meses se deslizaron como arena entre los dedos, lentos y dolorosos. El otoño dio paso a un invierno sevillano que calaba los huesos. Los rumores del inminente enlace entre don Alejandro y Elena llegaron a oídos de Isabela a través de las conversaciones en el mercado, cada palabra una pequeña espina en su corazón. Las visitas de Ana se hicieron menos frecuentes, pues la vigilancia en el palacio se había intensificado. El silencio de Alejandro, antes una ausencia dolorosa, ahora se sentía como una resignación definitiva. Isabela comenzó a creer que aquel momento en el palacio no había sido más que un hermoso y cruel espejismo. La esperanza, que había florecido tan inesperadamente, se marchitaba lentamente, dejando tras de sí solo el frío y amargo perfume de lo que pudo haber sido.
El frío de Sevilla no era nada comparado con el hielo que se había instalado en el alma de Isabela. Con cada día que pasaba, la noticia del gran baile de compromiso de don Alejandro se convertía en una certeza más sólida, un martillo que golpeaba el último clavo en el ataúd de sus esperanzas. Había dejado de esperar las visitas de Ana, asumiendo que el riesgo se había vuelto demasiado grande, o que, simplemente, ya no había nada que contar. Se concentraba en su trabajo con una dedicación febril, cada puntada un intento de suturar su propio corazón roto. Cuidaba de su madre, cuya enfermedad parecía avanzar al mismo ritmo que se acercaba la boda, y en sus ojos cansados, Isabela veía el reflejo de su propio futuro. Una vida de resignación, silencio y olvido. Pero el destino a veces guarda su caligrafía más importante para la página final. Una noche, cuando la ciudad ya dormía bajo un manto de llovizna, unos golpes suaves y urgentes resonaron en su puerta. Era Ana, empapada y sin aliento, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. No traía pan ni retales de tela. En su mano, envuelto en un trozo de lino para protegerlo de la lluvia, había un pequeño paquete sellado. «Es del señorito», susurró, mirando a ambos lados del callejón como si los muros tuvieran oídos. «Me ha hecho jurar que te lo entregaría en persona. Léelo. Es importante». Sin más explicaciones, se desvaneció en la oscuridad, dejando a Isabela con el corazón latiéndole en la garganta, sosteniendo en sus manos un fragmento del mundo que creía haber perdido para siempre. Con dedos temblorosos, rompió el sello de cera que no llevaba emblema alguno. Dentro, no había joyas ni dinero. Lo primero que encontró fue un pañuelo de lino, inmaculadamente blanco y doblado con esmero. Era el suyo, el pañuelo con el que él había limpiado la gota de sangre de su dedo aquella fatídica noche. El simple tacto de la tela desató una cascada de recuerdos tan vívidos que tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era una prueba tangible de que no lo había soñado. Un testigo silencioso de que aquel instante de ternura había sido real. Debajo del pañuelo, había una única hoja de papel doblada. Era una carta. Por un momento, tuvo miedo de leerla. Miedo de que las palabras rompieran el frágil encanto que el pañuelo había restaurado. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si hubiera sido escrita en un arrebato de desesperación. No era la carta de un noble a una sirvienta, sino la confesión de un prisionero a otro. En líneas temblorosas, Alejandro le pedía perdón, no por el afecto que sentía, sino por su silencio, por su aparente cobardía. Le explicaba que su vida era una jaula dorada, vigilada por su madre, y que su boda con Elena no era una elección, sino una sentencia. Mi silencio, escribía, no ha sido olvido, sino el torpe intento de un cobarde por protegerte de la crueldad de mi mundo. Al alejarte creí que te salvaba, pero solo he conseguido aprisionarme más. Cada palabra era una ventana a su propia soledad, a su propio tormento, revelando un sufrimiento que reflejaba el de ella. Isabela leyó la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas emborronaron la tinta. El peso que había cargado durante meses, la humillación de sentirse desechada y olvidada, se disolvió. No había sido un capricho. Su conexión era real y su dolor era compartido. Aquel amor que ella había considerado una fuente de vergüenza, se transformó en algo sagrado, una herida mutua que los unía a través del abismo social. La resignación que la había consumido se convirtió en una nueva y feroz energía. Ya no se sentía una víctima indefensa del destino, sino la guardiana de un secreto precioso. Esa noche, en su diario, no escribió sobre el dolor de la pérdida, sino sobre la fuerza de un amor que se negaba a morir en la oscuridad. Lo que Isabela no sabía era que esa carta había sido el primer acto de verdadera rebelión de Alejandro. La inminencia de su compromiso lo había empujado a un punto de quiebre. Cada sonrisa ensayada a Elena, cada brindis por un futuro que aborrecía, lo vaciaba por dentro. Escribirle a Isabela fue un acto desesperado por aferrarse a la única verdad que sentía en su vida. Le confió la carta a Ana, sabiendo que ponía en riesgo a la única persona en el palacio en quien confiaba, pero la necesidad de que Isabela supiera la verdad era más fuerte que su miedo. Al enviar esa carta, Alejandro había roto la primera barra de su jaula. Era un acto secreto, invisible para el mundo, pero para él, significaba haber elegido por fin,
de qué lado estaba su corazón. La carta no ofrecía una solución, sino que encendía una mecha. Ahora, ambos eran cómplices de un sentimiento que el mundo se empeñaba en destruir. El silencio entre ellos ya no era un vacío, sino un espacio cargado de significado, de promesas no dichas y de un peligro inminente. La tristeza de Isabela se había transformado en una angustiosa expectativa, y la pasividad de Alejandro, en una tensión a punto de estallar. La pregunta ya no era si su amor podría haber sido, sino qué harían ahora que ambos sabían que existía, latiendo con fuerza bajo la superficie de sus vidas separadas. El gran baile de compromiso ya no era solo una fecha en el calendario social. Se había convertido en el escenario inevitable de una confrontación que lo cambiaría todo. En el pequeño cuarto de Isabela, la carta de Alejandro no fue un final, sino un comienzo. Se convirtió en un talismán, una reliquia sagrada que leía cada noche hasta que las palabras se grabaron en su memoria. Ya no era la costurera humillada, era la depositaria de una verdad compartida, la otra mitad de un corazón que latía prisionero en un palacio. Esta certeza le infundió una nueva forma de dignidad. Su silencio ya no era de resignación, sino de resistencia. Cada puntada que daba en las telas ajenas era ahora un acto de desafío, un juramento silencioso de que no permitiría que su historia, la de ambos, fuera borrada por la indiferencia de los poderosos. La esperanza, antes una llama vacilante, ahora ardía con la fuerza tranquila y tenaz de quien sabe que lucha por algo más grande que sí misma. Al otro lado de la ciudad, en la jaula dorada de los Balcázar, el acto de enviar la carta había despertado a Alejandro de su letargo. Ya no caminaba como un fantasma por los salones. Ahora observaba, escuchaba, buscaba grietas en la fachada de perfección que su madre había construido. Su primer paso fue confrontar a Ana, no con la autoridad de un amo, sino con la súplica de un cómplice. Le preguntó qué había sido de Isabela, qué sabía de su vida después de ser expulsada. Necesitaba conocer el alcance real del daño que su mundo le había infligido. La mirada de Ana, llena de una piedad temerosa, le confirmó sus peores sospechas. La crueldad de su madre no se había limitado a un simple despido. Fue entonces cuando Ana, con la voz entrecortada por el miedo a las paredes que escuchaban, le reveló la primera y más cruel verdad. Doña Leonor no solo había despedido a Isabela, se había encargado personalmente de envenenar su nombre en cada casa noble de Sevilla. La había acusado de ser torpe, sucia e insolente, asegurándose de que ninguna puerta se le abriera jamás. La mancha de sangre en el vestido se había convertido en una mancha indeleble en su reputación. Alejandro sintió una oleada de náusea y rabia. Comprendió que su silencio, su intento de protegerla manteniéndose alejado, había sido inútil. Su madre no quería separarlos. Quería aniquilarla, borrarla del mapa para que su existencia no fuera más que un mal recuerdo. Impulsado por el horror de esta revelación, Alejandro presionó a Ana por más. Quería entender el origen de una crueldad tan desmedida. Fue entonces cuando la joven criada, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible, le confió un secreto familiar que se guardaba bajo 7 llaves. Le habló de una tía abuela de Alejandro, un nombre que nunca se mencionaba, una joven Balcázar que décadas atrás se había enamorado de un simple mozo de cuadra. La familia, para evitar el escándalo, la había declarado loca, y la había encerrado en un convento lejano, donde murió en el olvido. Doña Leonor, entonces una niña, había sido testigo de todo. Su obsesión por el linaje no era solo orgullo, era un terror heredado, un pánico a que la historia se repitiera. Esta cascada de verdades golpeó a Alejandro con la fuerza de un huracán. El mundo que conocía, con sus reglas y su honor, se desmoronó, revelando unos cimientos podridos de miedo y tiranía. La boda con Elena ya no era un deber familiar, sino el eslabón final de una cadena de opresión. Mientras tanto Ana, aterrorizada por la mirada endurecida de doña Leonor, y los preparativos cada vez más febriles para el baile, tomó una decisión desesperada. Corrió una última vez a casa de Isabela, no con un mensaje de amor, sino con una advertencia de muerte. «Tienes que huir de Sevilla», le imploró. «He oído a la señora hablar con su abogado. No se detendrá con arruinar tu nombre. No parará hasta que desaparezcas para siempre».
La advertencia de Ana fue la chispa que encendió la pólvora. Isabela comprendió que el amor que la había hecho sentirse viva ahora amenazaba con quitarle todo. Pero huir sin más le pareció una cobardía, una traición a la verdad que compartía con Alejandro. Tenía que verlo una última vez, advertirle de la oscuridad que habitaba en su propia casa. La noche del gran baile de compromiso, mientras la élite de Sevilla llegaba al palacio en sus carruajes, Isabela se cubrió con un chal oscuro, y con la ayuda de Ana, se deslizó por una entrada de servicio. Se movía como una sombra entre las sombras, con el corazón martillándole en el pecho, sabiendo que cada paso que daba en ese territorio prohibido, la acercaba a la salvación o a la perdición definitiva. Escondida tras un pesado cortinaje de terciopelo que olía a polvo y secretos, Isabela observaba el salón de baile, un torbellino de joyas y sonrisas vacías. Fue entonces cuando la vio, doña Leonor, conversando con una marquesa amiga, con una sonrisa gélida en los labios. Y escuchó las palabras que sellarían su destino. «El problema de la costurera se resolverá pronto», dijo la matriarca con una calma escalofriante. «Una vez que Alejandro esté casado, una pequeña joya desaparecerá de la habitación de Elena. Una criada testificará haber visto a la muchacha merodeando. Con su reputación, nadie dudará. Pasará suficientes años en prisión como para olvidar hasta su propio nombre». En ese instante, Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No solo querían silenciarla, querían enterrarla viva. El plan de doña Leonor, expuesto con la frialdad de quien ordena una cena, fue un veneno helado que se deslizó por las venas de Isabela. No era un castigo, era una aniquilación. La idea de una joya desaparecida, de una criada comprada para mentir, la certeza de una celda fría y el olvido eterno, todo se materializó en su mente con una claridad aterradora. El amor que la había hecho sentir vista por primera vez en su vida, se había convertido en el arma que usarían para borrarla de la existencia. Por un instante, el pánico la paralizó. El instinto le gritaba que huyera, que se perdiera en las callejuelas de Sevilla y desapareciera antes de que la trampa se cerrara sobre ella. Pero entonces, vio a Alejandro. Lo vio sonreírle a Elena, una sonrisa vacía, una máscara perfecta que apenas ocultaba la desolación de sus ojos. Y supo que no podía irse. Huir sería permitir que la mentira ganara, sería abandonar a Alejandro en esa prisión de oro, condenado a una vida junto a una familia cuya crueldad ni siquiera sospechaba. El amor, en ese momento, dejó de ser un sentimiento para convertirse en un deber de revelarle la verdad, sin importar el costo. El miedo no desapareció, pero fue superado por una fuerza nueva, una furia protectora que nunca antes había sentido. Ya no se trataba solo de su propia supervivencia, sino de la salvación del alma de él. Observó el salón, estudiando los movimientos de los invitados, el ritmo de los sirvientes, buscando la única oportunidad que tendría. Su corazón martillaba contra sus costillas, no ya de terror, sino con el pulso firme y decidido de una batalla que estaba a punto de comenzar. El momento llegó cuando Alejandro, buscando un respiro del sofocante baile, se acercó al ventanal junto a su escondite. Isabela apartó apenas 1 centímetro del pesado terciopelo. Alejandro, susurró su nombre, un sonido casi imperceptible bajo la música. Él se detuvo, confundido, buscando el origen de esa voz que reconocería en cualquier parte. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra. En un torrente de palabras ahogadas, ella le contó todo. El plan de su madre, la joya robada, la prisión que le esperaba. No le pidió que la salvara. Solo le estaba entregando la verdad, como un último regalo, una última advertencia. Alejandro la escuchó, y en su rostro, la máscara del heredero de Balcázar se hizo añicos, revelando a un hombre cuyo mundo acababa de ser incendiado. Algo dentro de Alejandro se rompió para siempre. La imagen de su madre, la guardiana del honor familiar, se transformó en la de una déspota sin escrúpulos. La boda, el linaje, la fortuna, todo se convirtió en cenizas ante la monstruosidad de aquel plan. Se giró, y su mirada ya no era la de un joven atormentado, sino la de un hombre que había encontrado su causa. Con una calma que heló la sangre de quienes lo vieron, caminó hacia el centro del salón y levantó la mano. La orquesta, confundida, calló.
La música se detuvo como un corazón que deja de latir, y un silencio denso y expectante cayó sobre el salón de baile más importante de Sevilla. Todas las miradas se clavaron en él, esperando un brindis, un anuncio, pero lo que estaban a punto de presenciar no era una celebración, sino una revolución. «Esta farsa ha terminado», dijo, su voz resonando con una autoridad que nadie le había conocido jamás. Se acercó a Elena, cuya sonrisa se había congelado en una mueca de incredulidad, y con una inclinación de cabeza que era más una despedida que una reverencia, le dijo: «Le ruego que me disculpe, pero no puedo casarme con usted. Mi corazón, mi honor y mi vida entera ya pertenecen a otra persona». El escándalo estalló en un murmullo colectivo, como el de una colmena al ser atacada, pero Alejandro no se detuvo. Ante los ojos atónitos de toda la aristocracia, caminó directamente hacia la cortina de terciopelo, la apartó con un gesto decidido, y, tomando la mano temblorosa de Isabela, la llevó con él al centro del salón, bajo la luz de los candelabros. La imagen fue tan impactante que pareció detener el tiempo. La humilde costurera, con su vestido sencillo y su rostro pálido de miedo pero erguido de dignidad, de pie junto al heredero más codiciado de Andalucía. Doña Leonor se puso en pie, con el rostro descompuesto por una furia que anunciaba una tormenta, pero la voz de Alejandro la silenció. «Esta es Isabela Montes», anunció, no a la multitud, sino para que todo el mundo lo oyera. «No es una sirvienta, es la artista que viste sus cuerpos y la mujer que ha despertado mi alma. La crueldad de esta casa intentó destruirla, pero solo consiguió mostrarme la verdad. Renuncio a mi nombre, a mi herencia, y a todo lo que representa esta jaula de mentiras. Lo único que reclamo como mío es la mano de esta mujer». El salón se convirtió en un caos de jadeos y susurros escandalizados. Los nobles se apartaban de ellos como si fueran leprosos. Doña Leonor, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras, derrotada públicamente por su propio hijo. Pero en los pasillos de servicio, entre las criadas que observaban con la boca abierta, las lágrimas comenzaron a correr. Ana lloraba en silencio, no de pena, sino de una alegría tan profunda que dolía. Era la victoria de los invisibles, la prueba de que un amor nacido de la bondad podía, de hecho, derribar un imperio. Isabela, aferrada a la mano de Alejandro, sintió cómo el miedo se disolvía, reemplazado por una calma abrumadora. Ya no estaban solos. En medio de las ruinas de su mundo, se tenían el uno al otro, y eso por fin era suficiente. Salieron del palacio de los Balcázar esa misma noche, sin mirar atrás. No se llevaron oro ni joyas, solo la ropa que llevaban puesta, y la dignidad que acababan de reclamar. Mientras cruzaban el umbral hacia las calles oscuras de Sevilla, dejaron tras de sí un salón lleno de susurros venenosos y el estruendoso silencio de un imperio familiar derrumbándose. Doña Leonor no gritó, se quedó inmóvil, una estatua de mármol y furia, viendo cómo su único hijo elegía a una costurera por encima de un linaje de siglos. El escándalo no fue solo la comidilla de la noche, fue el hacha que partió en dos la historia de los Balcázar. La familia, cuyo poder residía en una fachada impecable de honor y control, se convirtió en un sinónimo de vergüenza y desdén. El gran baile de compromiso no selló una alianza, sino una tumba. Las consecuencias para la casa Balcázar fueron rápidas y devastadoras. La humillación pública fue un veneno que se filtró por las paredes del palacio, marchitando todo a su paso. El compromiso con Elena se rompió, por supuesto, y con él, las alianzas de poder que doña Leonor había tejido con tanto esmero. La matriarca, que había gobernado la sociedad sevillana con puño de hierro, se convirtió en una reclusa en su propia mansión, consumida por un rencor que la envejeció décadas en cuestión de meses. Su nombre ya no inspiraba temor sino lástima y burla. Su intento de destruir a Isabela para proteger su legado había conseguido precisamente lo contrario. Había inmortalizado el amor de su hijo y reducido su propio imperio a un montón de ruinas doradas. La justicia, a veces, no llega con una espada, sino con el eco de una puerta que se cierra. Para Isabela y Alejandro, el camino fue cualquier cosa menos fácil. Con el poco dinero que Alejandro llevaba en los bolsillos, tomaron un tren hacia el norte, dejando atrás no solo Sevilla,
sino toda España. Su destino era París, una ciudad lo suficientemente grande como para que los nombres y los títulos perdieran su peso. Durante el viaje se despojaron de sus viejas pieles. Él ya no era don Alejandro, el heredero, y ella ya no era Isabela, la sirvienta. Eran simplemente un hombre y una mujer que se habían elegido contra todo pronóstico. Enfrentaron el hambre y la incertidumbre, durmiendo en posadas baratas y compartiendo un solo pan, pero en esa adversidad, su amor se purificó, convirtiéndose en algo más fuerte y real que cualquier lazo forjado en la opulencia. Se convirtieron en socios, en cómplices, en los únicos ciudadanos de su propia y pequeña nación. En París, el talento de Isabela encontró tierra fértil. En una ciudad que valoraba el arte por encima del origen, sus manos, antes marcadas por el servicio, se convirtieron en las de una creadora. Con Alejandro gestionando lo poco que tenían y actuando como su más ferviente defensor, abrieron un modesto taller en un barrio de artesanos. Sus diseños, imbuidos de la pasión, el dolor y la resiliencia de su propia historia, eran diferentes a todo lo que la moda parisina había visto. No eran solo vestidos, eran poemas cosidos con hilo y seda. Poco a poco, su nombre comenzó a susurrarse en los salones correctos. Ya no era una costurera anónima. El mundo comenzaba a conocerla como Madame Isabela. Un artista cuyo genio era tan innegable como la historia de amor que la había llevado hasta allí. Alejandro encontró su propia redención, no en la recuperación de una fortuna, sino en el servicio a un amor verdadero. Se convirtió en el arquitecto del éxito de Isabela, su socio, su administrador, el hombre que se aseguraba de que el mundo viera el genio que él había sido el primero en reconocer. Verla florecer, ver su nombre pronunciado con admiración, fue su mayor victoria sobre el mundo que había abandonado. Su felicidad no radicaba en un título, sino en la libertad de estar junto a la mujer que amaba, siendo testigo de cómo su luz, que otros habían intentado apagar, ahora iluminaba una de las ciudades más importantes del mundo. Demostró que su acto de rebelión en el salón de baile no había sido un impulso, sino la elección más lúcida y honorable de su vida. La última página del diario de Isabela, escrita años después desde su taller en París, no habla de venganza ni de rencor, habla de paz. Describe el sonido de las tijeras cortando la seda, la luz entrando por el ventanal, y la mano de Alejandro sobre la suya, mientras revisan juntos un nuevo diseño. Su historia, que comenzó con una gota de sangre y una herida, terminó con la creación de una belleza que el mundo entero celebraría. Es el testimonio final, de que el hilo de un amor verdadero es más fuerte que la seda de cualquier linaje, y es capaz de coser un destino que ni la sociedad más cruel puede rasgar. Si crees que ninguna historia de amor verdadero debe ser olvidada, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más relatos que el tiempo casi borró. Gracias por escuchar. El diario de Isabela no concluye con su huida, ni con su triunfo en París. Sus últimas páginas son una serena reflexión sobre el tiempo y la memoria. Escribe no sobre la justicia que llegó, sino sobre la paz que construyeron. Su historia, que comenzó en la oscuridad de un sótano, no fue una venganza contra el mundo que la despreció, sino la prueba de que se puede construir un universo propio, uno donde la dignidad no es un privilegio que se otorga, sino un derecho que se reclama. La verdadera victoria de Isabela y Alejandro no fue escapar de Sevilla, sino demostrar que el amor no es una jaula, sino el taller donde dos almas pueden coser juntas su propia libertad, puntada a puntada. Su vida en París no fue un cuento de hadas de riqueza instantánea, fue el trabajo arduo de dos socios que se respetaban profundamente. Alejandro, despojado de su título, encontró un propósito más noble: ser el viento bajo las alas de Isabela. Gestionaba las cuentas, negociaba con los proveedores, y se aseguraba de que el mundo viera en ella no a una exiliada, sino a la artista visionaria que él siempre supo que era. En una sociedad donde los hombres esperaban ser servidos, Alejandro eligió servir al talento de su esposa. Su amor se convirtió en una sociedad de iguales, un modelo tan revolucionario para su época como los diseños que salían de las manos de Isabela. Las creaciones de Madame Isabela eran más que tela y hilo, eran la manifestación de su viaje. En sus vestidos no había la rigidez de la aristocracia, sino la fluidez de la libertad.
Sus bordados no eran meros adornos, sino cicatrices convertidas en arte. Las mujeres que vestían sus diseños sentían que no solo se ponían un vestido, sino que se envolvían en una historia de resiliencia. Isabela no solo cambió la moda, le dio un alma. Su taller se convirtió en un refugio para otras jóvenes talentosas de origen humilde, a quienes les ofreció no solo un trabajo, sino la dignidad que a ella le habían negado, creando un legado de empoderamiento que iba mucho más allá de la seda y el encaje. Y mientras la luz de Isabela crecía en París, una sombra cada vez más densa se cernía sobre el palacio de los Balcázar. La mansión, antes el epicentro del poder sevillano, se convirtió en un mausoleo de orgullo herido, sin un heredero que continuara el linaje, y con el honor manchado por el escándalo, la fortuna familiar comenzó a menguar. Las otras casas nobles, que antes los adulaban, ahora les daban la espalda, temerosas de que la desgracia fuera contagiosa. El palacio, con sus salones vacíos y sus espejos empañados, se convirtió en un recordatorio constante de que la tiranía, al final, siempre se consume a sí misma. El imperio que doña Leonor luchó tanto por proteger, se desmoronó, no por un ataque externo, sino por el peso de su propia crueldad. Se cuenta que doña Leonor nunca volvió a ser la misma. Vivió sus últimos años recluida, hablando sola con los retratos de sus ancestros, preguntándoles en qué había fallado. Murió en la soledad de su palacio, rodeada de una opulencia que ya no significaba nada. Su fin no fue el de una villana derrotada en una gran batalla, sino el de una mujer que, en su ciego afán por controlar el destino, se había quedado sin nada. Su historia se convirtió en una advertencia susurrada en los salones de Sevilla, que el honor construido sobre la humillación de otros es tan frágil como un castillo de naipes, y que ningún poder es lo suficientemente grande como para apagar la verdad de un corazón valiente. Pero el verdadero legado de su historia no se escribió en los libros de la nobleza, sino en las memorias de los invisibles. En los barrios humildes de Sevilla, la historia de la costurera que domó a un Balcázar se convirtió en una leyenda, un cuento transmitido de madres a hijas junto al fuego. Era un relato de esperanza, la prueba de que la dignidad podía florecer en los lugares más inesperados y de que el amor podía ser un acto de rebelión. Isabela y Alejandro, sin saberlo, se convirtieron en símbolos para todos aquellos a quienes la sociedad les había dicho que su lugar estaba en las sombras. Su fuga no fue solo una escapatoria, sino una victoria para todos los que soñaban con una vida más allá de los muros de su nacimiento. A través de las cartas que Isabela enviaba en secreto a Ana, la leal criada, sabemos que nunca olvidó sus orígenes. Con el dinero que ganaba, financiaba en secreto la educación de las hijas de las costureras de Sevilla, asegurándose de que tuvieran las oportunidades que a ella le fueron robadas. No buscaba reconocimiento, buscaba justicia. Quería que el hilo de la esperanza que ella había tejido llegara a otras manos, que otras mujeres pudieran soñar no solo con coser vestidos, sino con diseñar sus propias vidas. Ana se convirtió en la guardiana de este legado secreto, la depositaria de una generosidad que demostraba que el corazón de Isabela, a pesar de su éxito, seguía firmemente anclado en la compasión que había aprendido en el sufrimiento. El mayor testimonio de su amor fue la transformación de Alejandro. El hombre que había nacido para heredar un mundo se encontró a sí mismo al renunciar a él. En París, lejos de los títulos y las expectativas, descubrió una felicidad más profunda. La de ser útil, la de construir algo real con sus propias manos y su propio esfuerzo. En las cartas que escribió a un viejo amigo de la universidad, confesó: «Durante años, creí que mi deber era preservar un nombre. Ahora sé que mi único deber es honrar el corazón de la mujer que me enseñó lo que significa ser verdaderamente noble». Su renuncia no fue un sacrificio, sino su verdadera y única herencia. Aquel hilo que comenzó con una gota de sangre se convirtió en el tejido de una nueva era. La historia de Isabela y Alejandro se convirtió en un símbolo de que el talento no tiene cuna y el amor no entiende de linajes. Demostraron que el valor de una persona no se mide por el oro que posee, sino por la belleza que es capaz de crear y la bondad que es capaz de inspirar. Su amor no solo los salvó a ellos, sino que dejó una grieta en la rígida estructura de su tiempo, una pequeña fisura por la que, años después, empezarían a colarse la luz del cambio, y la idea de que todos, sin importar su origen, merecen una oportunidad para brillar.
El tiempo, a menudo un juez implacable, fue extrañamente benévolo con ellos. Mientras el nombre de los Balcázar se desvanecía en los anales de la historia, cubierto por el polvo del olvido, el de Madame Isabella se grababa en la historia de la moda y del arte. Su taller en París se convirtió en una institución, y sus diseños se conservan hoy en museos como testimonios de una época de cambio. Pero más allá de la seda y los patrones, lo que perduró fue la historia de amor que lo hizo posible, una historia que demostró que la creación más hermosa no es un vestido, sino una vida construida sobre el respeto mutuo y la valentía. Y así, su historia habría permanecido como un susurro, como una leyenda contada a medias, si no fuera por ese costurero, ese viejo cofre de madera donde Isabella guardó su diario y las cartas de Alejandro. Fue encontrado más de un siglo después, intacto, por sus descendientes, quienes no heredaron un título nobiliario, sino algo mucho más valioso. La prueba tangible de que sus raíces estaban plantadas no en la tierra de un palacio, sino en la fuerza de un amor que se atrevió a desafiarlo todo. Ese diario es la razón por la que hoy podemos contar esta historia, no como un cuento, sino como el testimonio real de dos almas que se negaron a ser olvidadas. La historia de Isabella y Alejandro trasciende las fronteras de Sevilla y del siglo XIX, nos habla a todos nosotros hoy. Nos recuerda que en un mundo que a menudo intenta clasificarnos, etiquetarnos y limitarnos, el acto más revolucionario es simplemente ver a la persona que tenemos delante. Ver su talento oculto, sus heridas silenciosas, su belleza única. El gesto de Alejandro al curar la herida de Isabella no fue solo un acto de bondad, fue un acto de reconocimiento. Y en ese reconocimiento reside el poder de cambiar no solo una vida, sino el curso de la historia misma. Su diario no es solo un registro de un amor prohibido, es una prueba de que el verdadero valor de una persona no reside en su sangre, sino en la valentía de su corazón. Es un manifiesto silencioso, que nos dice que las cicatrices pueden convertirse en nuestra mayor fortaleza, y que la mayor nobleza no es la que se hereda, sino la que se demuestra a través de nuestros actos de compasión, lealtad y amor incondicional. La gota de sangre que manchó aquel vestido no fue el final de una carrera, sino el bautismo de una leyenda. Si tú también crees que el amor verdadero nunca desaparece, sino que solo espera el momento adecuado para ser recordado, comparte este video, y suscríbete al canal para conocer más historias que el tiempo intentó apagar, pero que se negaron a permanecer en silencio.